problemas de enfermedades. Entonces, en la década de los 70 apareció otra clasificación dirigida por McNeil que divide la próstata en zonas. Zona anterior o fibrosa anterior, zona periférica, zona central que engloba a los conductos eyaculadores, zona periuretral y zona de transición. Estas 5 zonas es muy importante porque dependiendo de las zonas vamos a tener una patología. Por ejemplo, en la zona periférica, que corresponde casi al 75% de toda la próstata, la zona central corresponde al 25%, la zona de transición 5 al 7% y la zona periuretral menos del 1%. En la zona periférica, mayormente se va a aceptar lo que es el cáncer prostático y la prostatitis. En la zona central, el cáncer prostático es menos frecuente, menos del 5%. En la zona periuretral, casi es una zona un poco silente. Y la zona de transición es lo que mayormente aparece la hiperplasia prostática benigna y menos raro, muy raro que haya un problema inflamatorio en esa zona. Entonces, histológicamente ya es otra cosa. Histológicamente, por ejemplo, se va a ver con la 3D método de Mallory-Weiss que la glándula prostática tiene 2 partes, un estroma y un parénquima. El estroma está dado, con esta división vamos a ver, la parte azul es la parte de tejido de colágeno y la parte roja son los miocitos o músculo liso. Y la parte de acá son los acines prostáticos. Los acines prostáticos, dependiendo si están cerca a la uretra prostática o al acines, es un túbulo alveolar compuesto. Puede estar distribuido en un tejido cilíndrico corto, largo o pseudoestratificado. Y lo que más importante, esta foto va a demostrar una glándula prostática que van a encontrar dentro de la luz una cosa que se llama cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas, que realmente son células prostáticas muertas. Esta arquitectura de acá es la arquitectura normal de una próstata. Cuando ustedes hablan de cáncer de próstata, van a hablarles del Gleason, que es la diferenciación de esta glándula. Sobre histología, pasamos un poquito más sobre lo que dice Hahn. La histología de Hahn dice, por ejemplo, la glándula prostática se divide en 3 grandes zonas. La zona mucosa, submucosa y principal. En importancia, las 2 primeras zonas mayormente son resistentes a infecciones y la zona periuretral, o periférica, discúlpeme, de las glándulas, que son las más largas, son donde puse la prostatitis. Acá otra clasificación de las patologías que puede presentar la zona periuretral, como le dijo, la más frecuente periuretral y zona de transición y la hiperplasia prostática benigna. En la zona central, cáncer muy raro. En la zona periférica, más frecuente el cáncer, 70-75%, y la más frecuente que hay infección prostática. Ahora, vamos al tema que nos vamos, prostatitis. En forma general, la prostatitis es bastante frecuente en los hombres. Dice que cuando uno habla de patología o va a un consultorio urológico, las causas más frecuentes son infección urinaria, cálculos y patología prostática. Si menos de 50 años, prostatitis. Más de 50 años, más frecuente es hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata o prostatitis. La prevalencia fluctúa entre 2 al 12%, y como se dan cuenta, es más frecuente con un 11% de menos 50 años y menos frecuente a partir de los 50 años con un 8.5%. La incidencia, o sea, por persona por año, está entre 3 a 3.6 por 1000 personas por año. Otra cosa muy importante, en forma general, la causa de la prostatitis es abacteriana casi un 90-95%, y es bacteriana entre 5 a 10%. Las causas de la prostatitis. Estamos hablando de forma general. La causa de la prostatitis mayormente se debe, o se trata de explicar a través de disfunción vesículo-uretral. Esto se debe a que hay una alteración funcional o anatómica de la salida de la orina. La orina nuevamente puede salir en forma laminar y acá la orina sale en forma de turbidez. Esto va a producir que puede haber un reflujo dentro de la uretra prostática hacia los canalículos intraprostáticos. Esto va a producir que puede haber un problema inflamatorio químico, puede producir un problema inmunológico, o también tratan de explicar a través de trastornos neuromusculares. Los trastornos neuromusculares están relacionados a pacientes con colon irritable, fibromialgias o síndrome de fatiga crónica. Otra etiología también están hablando es un cuadro de distrofia simpática refleja. Este síndrome, por ejemplo, al inicio se dio como, lo llamaban como causalgia o síndrome mano-hombro. Se dice que el nervio simpático era el que se quedaba irritado. Al quedarse irritado, producía alteración, o sea, aumenta un dolor demasiado intenso al estímulo, por ejemplo, al tacto o al roce, y producía alteración a nivel de piel y sudoraciones.
Eso al inicio, como le decía, era a nivel de las extremidades superiores, inferiores, pero también se ha visto que se puede extrapolar a toda la parte donde estén los nervios simpáticos. Y la otra etiología, claro, es la bacteriana. Acá, por ejemplo, Nickel, en los estudios que él hace para cuando hacemos estudios de cultivo de secreción prostática, encuentra varios tipos de bacterias que él le dice, aquellos que pueden sí producir prostatitis bacteriana son aquellos, por ejemplo, los gran negativos tipo enterobacterias como Escherichia coli, que sería Pseudomonas. Aquello probable que tú lo puedes encontrar y dices, sí, tiene sintomatología y me sale esta bacteria, puede ser. En que ellos incluyen los gran positivos tipo coagulasa positivo como Staphylococcus aureus y coagulasa negativo como enterococos. Los gérmenes posibles prostáticos que pueden producir, la etiología acá está un poco incierta. Están, por ejemplo, Staphylococcus coagulasa negativo, como saprofítico, espermático, clamidia, uroplama, anaerobio, cándidas, trichomonas, etc. Y lo que sí hace un cultivo de secreción prostática y encuentran positivo a nivel de ese cultivo y no producen prostatitis son lactobacillus, cronobacterium, dicteroides. Entonces, ¿cómo clasificamos la prostatitis? Han intentado clasificar la prostatitis en forma general, porque ya como hemos mencionado que tiene muchas etiologías, desde problemas inmunológicos hasta problemas bacterianos. Entonces, la primera clasificación se dio en 1995, que dividió en 4 grupos. Tipo 1, que es la prostatitis bacteriana aguda, el tipo 2, que es la prostatitis bacteriana crónica, el tipo 3, que es un dolor pélvico crónico, el A y el B, inflamatorio o no inflamatorio, y el C es que tiene inflamación en la próstata, pero que no da molestias. Como comenté, los dos primeros, el 1 y el 2, es bacteriano. O sea, encontramos la bacteria. ¿Qué bacteria? Que lo que dice Nickel, que sí produce prostatitis. Las enterobacterias o los gram negativos. Solo se presenta esto en un 2 a un 5 hasta un 10% de los casos. El 90% de los casos, como les comenté, son a pacientes que tienen síntomas prostáticos, pero a bacteriano. La otra clasificación que se da en el 2001 es parecido, como le expliqué, prostatitis aguda bacteriana, la crónica bacteriana, el dolor pélvico crónico, inflamatorio, no inflamatorio. La prostatodinia es un término que no se usa mucho, pero es aquella que tiene sintomatología, asintomático, discúlpeme, pero que en la muestra, ya sea de cultivo o de biopsia, sale positivo a un primer inflamatorio. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de prostatitis en forma general? Importantísimo, la anamnesis. Pacientes van a presentar a la consulta de molestias urinarias bajas, ya sea irritativos, obstructivos, irritativos, poliaquiuria, nicturia, disuria, urgencia con tenemo, etc. Obstructivos, disminución de chorro, goteo, flujo, etc. El tacto rectal, por ejemplo, se puede hacer en todo tipo de prostatitis. Solo la prostatitis bacteriana aguda no está considerado el masaje prostático o instrumentación, pero sí se puede hacer tacto rectal. El tacto rectal se entiende como que tú tocas a la próstata, no lo presionas, no lo masajeas. Otro examen que se puede pedir en todos los pacientes son los uroanálisis, o sea, el urocultivo, el examen de orina simple de orina. En estos pacientes, por ejemplo, se puede ver leucocitos en algunos pacientes y en prostatitis bacteriana aguda puedes encontrar, no muy frecuente, cultivo positivo. Cuando hablemos de tipo 2, vamos a hacer la prueba TB-Mares, que es muy importante el cultivo de secreción prostática, ya vamos a ver más adelante. El PSA, por ejemplo, puede estar aumentado en algunos pacientes. Se dice que puede aumentar hasta un 8 nanogramos por decilitro el PSA. Yo he visto pacientes que tienen retención urinaria o un problema inflamatorio de la próstata que han llegado hasta 20 a 30 nanogramos. Lo normal, el PSA, que es un marcador de cáncer de próstata, se considera hasta 4. Más de 10 uno debe sospechar cáncer de próstata. Como ya le comentaron, cuando hacían cáncer de próstata, el PSA es un marcador para buscar cáncer, pero no es específico en realidad. Nos da una ayuda diagnóstica. A la larga, usted con su clínica, con su tacto rectal y el examen de PSA, puede sospechar o no de un cáncer, o puede ser también pensar en un problema inflamatorio agudo en este momento. La ecografía, la tomografía y la resonancia no se piden en forma frecuente en una prostatitis. Uno puede pedir estos 3 ayudas diagnósticas cuando uno piensa, por ejemplo, que paciente con prostatitis bacteriana aguda con tratamiento médico no mejora, está empeorando y uno piensa, por ejemplo, en un acceso prostático. Entonces, ahí sí nos da ayuda la ecografía, la TAC o la resonancia de la próstata. La biopsia de la próstata no está indicado en pacientes con prostatitis
pero a veces podemos pedir en un tipo de prostatitis, se llama prostatitis granulomatosa. ¿Por qué? Porque al tacto rectal la próstata la encontramos indurada, muy duro, como nos hace diagnóstico diferencial con cáncer de próstata. La citoscopía no se pide tampoco en la prostatitis, lo pedimos mayormente cuando tenemos duda diagnóstica. ¿Por qué? Porque pensamos otra patología, como puede ser un cáncer de próstata, una estrechez, etcétera. Los estudios urodinámicos a veces pedimos en pacientes que tenemos prostatitis tipo 3, que a pesar del tratamiento médico no mejora y queremos ver otra causa de dolor pélvico crónico. Ok, ahora hablamos sobre la prostatitis bacteriana aguda. Como comentamos, la prostatitis bacteriana aguda es un problema infeccioso de la próstata. Es una ITU, en otras palabras. Cuando ustedes hablan de la clasificación de las ITUs se clasifica en complicadas y no complicadas. Todas las infecciones urinarias de los hombres automáticamente son ITUs complicadas, ya sea una pielonefritis, una orquitis, una prostatitis, una cistitis, todas son complicadas. Ok, entonces, la próstata, ¿cómo llegó el germen a la próstata? Por 3 vías normalmente, igual que las ITUs, por vía retrógrada, por vía hematógena o por vía linfática. La forma retrógrada puede ser por vía ascendente a través de la uretra, a través de una actividad sexual contra natura, o sea, a través contra natura entra el germen y se asciende al próstata, o a través de una pielonefritis que desciende de la vía urinaria superior e llega al utrículo prostático, o sea, al seno prostático, y ahí asciendes a las glándulas prostáticas. Por vía hematógena de otro foco infeccioso, por ejemplo, puede ser pulmonar, dentario, cardíaco, etcétera. Por vía linfática, por translocación, por vía linfática a través del colon, asciende a nivel de la próstata. Los gérmenes más frecuentes, como siempre comentamos, y como comentamos según la ocasión de Nickel hablaba que las pruebas más frecuentes son gram negativos, a la cabeza es Escherichia coli. Siempre infecciones urinarias, el germen más frecuente es Escherichia coli. También está el Proteus, la Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Ahora, cuando tenemos pacientes con sonda hospitalarios, Escherichia coli ya sería una infección intrahospitalaria, cambia. Una cosa es infección extrahospitalaria, una cosa es infección intrahospitalaria. Cuando son intrahospitalarias, sigue siendo frecuente el Escherichia coli, pero baja de 80, 90 a un 50, 60%. Y ya comienzan a aumentar otros gérmenes gram positivos como enterococos, estafilococos, pseudomonas. También puede aumentar enterobacterias como Morganella morganali, Serratia, puede estar aumentado. Una cosa muy importante también, pacientes con diabéticos, no olviden los hongos. La candidiasis sistémica pueden aparecer en estos pacientes. Y el paciente con HIV también puede entrar el Cryptococcus neoforma. Otra cosa que también deben entender que la prostatitis bacteriana aguda no es que no va a pasar a ser crónica. No, las fisiopatologías son muy diferentes. ¿Por qué? Porque se ha visto pacientes con prostatitis bacteriana crónica, la gran mayoría no tienen antecedentes de haber tenido prostatitis aguda. Entonces, cuadros clínicos de estos pacientes. Son 3 cosas que deben tener en cuenta para pensar que tiene una prostatitis bacteriana aguda. Cuadro séptico. ¿Cuadro séptico en qué consiste? El paciente tiene fiebre. ¿Cómo se considera fiebre? De temperatura mayor de 38 oral, tiene taquicardia, tiene aumenta frecuencia cardíaca y leucocitos en sangre. Aparte tiene síndrome misional. Síndrome misional es disuria, poliaquiuria, urgencia, dolor en hipogastro, etcétera, y un dolor que ellos pueden abrir suprapúbico, en la región perineal anterior, en el escroto, en el testículo, en el pene, en la vejiga, etcétera. Este es un cuadro, por ejemplo, la causa más frecuente de la prostatitis bacteriana es un cuadro séptico con síntomas urinarios bajos. Piensen eso, cuando tienen un cuadro séptico con síntomas urinarios bajos, piensen en prostatitis bacteriana aguda. Es una infección de la vía urinaria seria. Por ejemplo, el tacto rectal sí se puede hacer, solo tacto rectal, no masaje prostático, y el antígeno prostático puede elevarse hasta 2 hasta 3 meses. Ok, entonces, clínicamente, los pacientes, hay una afección general, malestar general, decaimiento, hiporexia, hay fiebre mayor de 38 a 39 grados, hay síntomas de irritación misional, disuria, poliaquiuria, dolor pélvico, dolor perineal anterior. No olviden que la región perineal se divide en dos grupos, anterior y posterior, debido a un rombo que va desde el pubis, coxis y tuberosidades isquiáticas
La celulitis horizontal, que la parte anterior es perineal anterior y la parte posterior es de perineal posterior. Entonces, mayormente estos pacientes se quejan dolor por debajo del escroto o debajo del testículo o en la base del pene o en el hipogastrio, que se incrementa cuando orinan. Y al tracto rectal van a encontrar una próstata a veces aumentada de temperatura local, puede ser dolorosa también a la presión. Al examen de orina o cultivo de la orina, en unos casos puedes encontrar cultivo positivo, en unos casos puedes encontrar leucocitos aumentados en orina, puede haber piuria también, leucocituria también. La ecografía, la resonancia, la tomografía, solo puede haber a veces aumento de volumen prostático o puesta normal. Solo, como lo voy a explicar, en prostatitis bacteriana aguda solo se pide cuando tú haces un tratamiento y ves que el paciente no mejora, y ves que en vez de mejorar comienza a empeorar el cuadro clínico. Entonces uno debe descartar en ese caso un acceso prostático. El examen ideal cuando tienes descartar un acceso prostático es una ecografía transrectal de próstata o una resonancia también. El tratamiento de una prostatitis bacteriana aguda. Como ya sabemos que la causa más frecuente de una prostatitis bacteriana aguda en hombres sexualmente activos, uno debe pensar en gérmenes de transmisión sexual. Por ejemplo, ahí la clamidia y uroplama puede uno pensar, o el gonococo. Normalmente la prostatitis, como le comenté, se daba en cualquier grupo etario, puede ser jóvenes o ancianos. Entonces, el germen más frecuente en estos pacientes son Escherichia coli, por lo cual podemos dar, dependiendo del estado del paciente, si el paciente no se encuentra muy séptico, no tiene náusea, no tiene vómito, puede darse por vía oral. Pero normalmente los pacientes que damos tratamiento son pacientes que están en un mal estado general, están deshidratados, entonces damos medidas de soporte general, hidratamos por vía endovenosa, damos antiinflamatorios, analgésicos, damos antipiréticos y agregamos antibióticos. En este estado de prostatitis bacteriana aguda, cualquier antibiótico puede llegar a la próstata. Cualquier antibiótico de cualquier familia. Por ejemplo, puede comenzar con gentamicina, no damos mucho, damos más amicacina asociado con una cefalosporina de segunda o tercera generación. También podemos dar por vía oral, si el paciente está mejor, una da unos 5 a 7 días, si ya mejora el paciente, ya da por vía oral, ciprofloxacino, levofloxacino, trimetoprim. No se da mucho, tiene mucha resistencia bacteriana, se hablan de un 60-80% de resistencia bacteriana. Ahora, también las quinolonas están aumentando su resistencia, dependiendo del lugar que se haga. En mi hospital, por ejemplo, se encuentra un 30, un 50, hasta un 60% resistencia a las quinolonas, y los cefalosporinas también están aumentando, aumentan un 20 hasta un 40%. No olviden que el tratamiento de prostatitis no es 7 días, no es 10 días, es 4 hasta 6 semanas por vía oral. Primero le das endovenoso por el cuadro séptico que está el paciente, porque el paciente puede venir con sepsis severa, shock séptico, o puede venir con disfunción orgánica múltiple. Dependiendo del cuadro que está llegando el paciente, uno escoge el tratamiento. Si el paciente está en sepsis nomás y tolera vía oral y está tranquilo, puede dar por vía oral. Si el cuadro está en sepsis severa o shock séptico, le arranca tratamiento vía endovenoso. Las complicaciones de una prostatitis bacteriana aguda. Las complicaciones, primeramente, como es una infección ya con signo de sepsis, el paciente puede tener bacteremia. La bacteremia puede producir pielonefritis aguda al riñón, puede producir vesiculitis a las vesículas seminales, puede producir un acceso prostático cuando da un mal tratamiento, puede producir una orcoepididimitis. Todo eso es tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? 4 o 6 semanas. Sigamos con la prostatitis. El segundo prostatitis es prostatitis bacteriana crónica. Ya este es un cuadro, como tú le dices, es bacteriano, pero es crónico, es un cuadro mucho más leve, es como se puede clasificar como una itis recurrente. Cuando uno clasifica itis recurrente, se dice itis recurrente cuando uno tiene cuadro de síntomas urinarios o infecciones urinarias 2 en 6 meses o 3 en un año. Esto es un itis recurrente, se divide en recaída o reinfección. Esta es una recaída. ¿A qué se llama recaída? Cuando es producido por el mismo germen y reinfección es producido por otro germen. O cuando la infección se da antes de las 2 semanas o después de 2 semanas. Entonces, en otras palabras, la prostatitis bacteriana crónica tiene un inicio insidioso caracterizado por una itis recurrente, ya definimos que es un itis recurrente, y una recidiva o recaída. Los síntomas, como digo, son síntomas irritativos: disuria, poliaquiuria, dolor en hipogastrio, tenemo, urgencia, nicturia, por ejemplo, más de 2 orinas por la noche. Hay dolor
pélvico, hay dolor pélvico anterior o posterior, dolor en hipogastrio, dolor en el mulo, dolor lumbar, bajo, etcétera. Y puede haber fiebre, que a veces solo cuando se activa, o fiebre muy baja. Ok, la etiología, como había dicho, es bacteriana, porque tiene que haber una bacteria, sigue siendo la cabeza de Escherichia coli. Raras son otras bacterias como Candidiasis, Toplamaosis, Cryptococcus, Mycobacterium, y ya forma dudosa, como le comenté, cuando Nickel clasificaba sus bacterias de acuerdo a lo que encontraba en la secreción prostática, el estafilococo colasa negativo, tipo epidermidis, saprofíticos, puede ser solo una contaminación de la uretra prostática. Entonces ellos lo toman como que en pinzas que puede ser una prostatitis. No olvidar siempre, cuando son intrahospitalarios, los gérmenes, siendo gran negativo de Escherichia coli, baja y aumentan los tipos Pseudomonas, enterococos, etc. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de prostatitis bacteriana crónica? Hacemos a través de la prueba de Mares-Stami. ¿Qué es esta prueba? Esta prueba es una prueba en que se toma 4 muestras en realidad. La primera muestra es el chorro del inicio de 10 centímetros que se define que es cultivo de la parte de la uretra. De ahí sigue el segundo chorro, que es el chorro medio, que se supone que sale positivo, es cultivo de la vejiga hasta el riñón. Ahí en ese momento se hace un masaje prostático. Masaje prostático es la compresión de la próstata. Es como exprimiendo y va a ser una pequeña secreción. Eso se manda a cultivar. Y el cuarto vaso, después de ese masaje, le dices al paciente orinar, los primeros 10 centímetros se mandan a cultivar. Entonces, si uno piensa que es una prostatitis, debe salir positivo en el masaje prostático o en la muestra del postmasaje prostático. Va a pensar que es una prostatitis. O sale germen positivo, o sale leucocitos aumentados, más 10 a 15 por campo, o sale macrófagos. Va a pensar que es un problema infeccioso o un problema inflamatorio. Pero si se dan cuenta, esta es una prueba un poquito engorrosa. Entonces, Nickel resumió esta prueba. Dijo, ok, solo necesito 2 pruebas. La prueba del segundo vaso y la prueba del cuarto vaso. Si en el primer vaso me sale negativo y en el segundo vaso puedo masar que me sale positivo, es una prostatitis bacteriana crónica. Así de fácil, lo dijo él. Ahora, cuando alguien, no sé, cuando van a hacer un masaje prostático, los hombres mayormente es un examen no muy bueno para ellos, porque es como tener actividad sexual por vía anal. Muchos de ellos no aceptan, entonces tratan de tener una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Cultivo de semen. Cultivo de semen se obtiene a través de la masturbación. Acá hay varios estudios que dicen que eso no es muy bueno. ¿Por qué? Porque el cultivo de semen el semen está compuesto por 3 grandes grupos. De la vesícula seminal, está acá la vesícula seminal, de la próstata, de las glándulas uretrales y del semen, del testículo, de los espermatozoides que vienen del testículo. La vesícula seminal mayormente aporta un 70%, la próstata un 20 a 25% y el resto es las glándulas uretrales y del testículo. Entonces, todo eso se mezclan, entonces uno no sabe si es de la vesícula seminal, si es de la próstata o es una contaminación de la uretra. Ese es el detalle por qué algunos no aceptan cultivo de semen. Ok, entonces, cuando tenemos una prostatitis bacteriana crónica, a diferencia de prostatitis bacteriana aguda que decía que cualquier antibiótico cuando está en problema inflamatorio de la próstata entra a la próstata, en acá ya no. En acá hay que tener en cuenta que no todos los antibióticos llegan fácilmente a la próstata. Eso tiene que ver mucho cómo están unidas las proteínas a nivel de la sangre, su coeficiente de grasa, su pK en el tejido prostático, etc. Se dice que los medicamentos que llegan muy bien a las próstatas son las quinolonas y las sulfas. La quinolona puede ser ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, etc. Y las sulfas es trimethoprim, sulfametoxazol. Otro que llega también bueno a la próstata, por ejemplo, son las tetraciclina, pero la doxiciclina, no la tetraciclina. La tetraciclina sí llega muy poco. Otro que también llega son los aminoglucósidos. Cuando uno habla de infección urinaria, uno dice, nunca dar aminoglucósidos en infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque no llega bien a la orina. Una cosa que llegue bien a la orina, una cosa que llegue bien al tejido glandular de la próstata,
es otra cosa. Entonces, igual, el tratamiento de una prostatitis bacteriana crónica cuando tienen cultivo positivo no es de 4 a 6 semanas, puede durar de 4 semanas a 8 semanas, o sea, se extiende un poquito más. ¿Por qué? Por el PK que estamos hablando, que la próstata, los antibióticos llegan pocos, no llegan a su gran concentración. Ok. Hasta acá, prostatitis bacteriana crónica y aguda. Ahora vamos al tipo 3, que es la prostatitis crónica no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico, que se dividen en dos. El tipo 1 inflamatorio y el tipo 2 no inflamatorio. En la realidad, los síntomas y los signos y los estudios todos son iguales, excepto que cuando tú pides un cultivo de secreción prostática, o sea, en la prueba de Mares, en el tercero o cuarto vaso, van a encontrar que el cultivo es negativo y con el tipo 3A van a encontrar leucocitos o macrófagos y en el tipo 3B van a encontrar todo normal. Entonces, la incidencia se habla, esta es la más frecuente de toda la prostatitis, es el 90% de la prostatitis, el tipo 3. La incidencia va entre 3 a 4% por 100 pacientes por año. Se debe sospechar en todo hombre, mayormente de 35 a 55 años, con historia de síntomas de hito, entre comillas, con cultivo negativo, y aparte tienen un fondo psicológico, muchos vienen con ansiedad, estrés, etc. Siempre el dolor debe ser más de 3 años, 3 meses de evolución, da síntomas vegetativos obstructivos, como lo mencioné, irritativos son por la quiuria, nicturia, disuria, etc. Obstructivos, goteo, pujo, disminución de chorro, etc. Y también puede estar acompañado de otras molestias, como por ejemplo colon irritable, como le comenté, dolores, fibromialgias, etc. El diagnóstico es complejo. ¿Por qué? Porque es casi por descarte. Comienzas a saber todos los exámenes de laboratorio, casi todos son negativos, todos son iguales. La ecografía, por ejemplo, de la próstata dice un poco aumentado de tamaño, la gran mayoría dice que está normal. Solo la diferencia, como le comenté, entre tipo 3A y tipo 3B es cuando le haces la prueba de masaje prostático y encuentras leucocitos o macrófagos. Esta es una cartilla para estos pacientes que se le pregunta. Es una cartilla, mayormente no se hace en consultorio, mayormente lo hacemos cuando hacemos trabajo de investigación, donde dan los síntomas irritativos obstructivos para pacientes relacionados con prostatitis bacteriana, prostatitis crónica bacteriana o síndrome dólvico pélvico. Entonces, la etiología no se sabe, como comenzamos, puede ser por difusión vésico-esfinteriana, que eso va a producir un reflujo intracanalicular, que eso va a producir una reacción química o reacción autoinmune, puede ser por bacterias no probables, como uroplasma, micoplasma, etc. Acá en esta zona, como le comenté, está el seno prostático. El seno prostático va a producir que la orina entre a los canalículos y este produce problema inflamatorio. Clínicamente, en mínimo 3 meses, se quejan de molestias urinarias bajas, va desde pequeño desconfort hasta dolor, hasta disuria. Y el tratamiento, ok, como no tenemos una etiología clara cuál ha producido el problema inflamatorio, el tratamiento se da desde tratamiento higiénico-dietético. Por ejemplo, el higiénico-dietético, por ejemplo, es evitar el alcohol, el ají, el cigarrillo, el café, todo lo que pueda producir un problema inflamatorio a nivel bajo y agregarle, pensando que si piensa que es una difusión vésico-esfinteriana debido a un reflujo, puede darle alfa bloqueadores, puede darle antiinflamatorios, relajantes musculares, o sea, vas probando. Das dando un tratamiento de 1, 2, 3 semanas y vas probando. Si el paciente ve mejoría, continúa su tratamiento. Si no ve mejoría, va rotando el tratamiento. Hasta que la cirugía, por ejemplo, no está indicado el tratamiento de prostatitis. No está indicado de cajón. Es muy raro que un paciente con este se opere. Normalmente a veces se opera pacientes cuando tienes una ecografía donde hay muchas calcificaciones y tú tienes de repente una pequeña sospecha que esa causa de dolor y le ha dado todo un tratamiento a este paciente, no ha respondido al tratamiento y piensa que de repente es la causa de su prostatitis, le sugiere una cirugía de RTU. O cuando cuando hacemos citoscopía en estos pacientes, en algunos pacientes se puede ver el piso, que le llaman barra uretral un poco elevada. Entonces ahí puede haber un reflujo, una alteración
de la salida de la orina, que se llama disinergia vesículo-esfinteriana, y eso puede ser un reflujo y producir la prostatitis. Ellos de repente pueden beneficiarse con una cervicotomía. No es lo frecuente, no es lo que se relaciona a la paciente con prostatitis. Prostatitis, el tratamiento es puramente medicamentoso. Misceláneas, por ejemplo, van a encontrar unos artículos que dicen que la inyección intraprostática de antibióticos, antiinflamatorios y corticoides ven mejoría. Algunos dicen que usar masaje prostático también van a ver mejoría. Lo que dicen eso, piensan que cuando uno hace masaje prostático va a romper como las fibrosis que tienen los acines prostáticos, por lo cual va a poder eliminar la secreción prostática y además va a favorecer que entre el antibiótico. Bueno, son sus teorías, pero tampoco no es lo más recomendable, no lo que se está, no es un consenso a nivel de todos los urólogos tampoco. El resumen de la prostatitis, por ejemplo, como ya le mencioné, la prostatitis tipo 1 y tipo 2 aguda bacteriana son producidos por bacterias. Estos dos no son más de 5 al 10% juntas. Lo bueno es que cuando hacen cultivo, siempre vas a encontrar una bacteria, sea Escherichia coli, y acá pueden encontrar bacterias también, como también sigue siendo Escherichia coli lo más frecuente. El tipo 3 es el tipo 3A y B es la más frecuente. Estos dos pacientes corresponden al 90%. El cultivo es negativo, no vas a encontrar cultivo negativo. El antibiótico, en otras palabras, no va a hacer mucho efecto. Puedes cursar un curso de antibiótico porque a veces piensas, cuando uno cultiva, ya se hace la prueba de estamen mares, lo más frecuente, a pesar que tenga una hepatitis bacteriana, que salga negativo. No es lo más frecuente que salga positivo. Lo más frecuente es que salga. Si sale positivo, existe el diagnóstico de hepatitis bacteriana. Si sale negativo, tampoco te descarta. Ese es el detalle. Entonces, algunos médicos comienzan a dar el esquema de antibiótico cuando tienen este tipo de prostatitis tipo, entre comillas, tipo 3, dan antibióticos y ven qué tipo de antibiótico. Muchos arrancan con tetraciclinas o quinolonas o dan sulfas y ven 1, 2, 3 semanas. Si ve mejoría, sigue el antibiótico. Si no ve mejoría, recién cambian el antibiótico. Hasta acá es la prostatitis. Ahora, acá hay un tipo de variante de prostatitis, una prostatitis tipo granulomatosa. Esta prostatitis, por ejemplo, es una prostatitis no muy frecuente. Si uno quiere meter en la clasificación, se puede meter en la clasificación tipo 3 o tipo 2, dependiendo la etiología. Como digo, puede ser producido por bacterias, virus, hongos, bacilos de Carmen-Guéry, positilación por cáncer de vejiga, etc. La más frecuente es que no tenga una causa específica. La más frecuente es inespecífica. Y se puede dividir en dos tipos, en la eosinofílica y la eosinofílica. ¿Por qué la importancia de esto? La no eosinofílica, son pacientes que tienen molestias crónicas del paciente, como un dolor pélvico crónico, pero al tacto rectal, acá es la importancia, nos hace pensar en cáncer prostático, son duros, por lo cual en estos pacientes el diagnóstico se hace a través de la biopsia prostática. ¿Por qué? Porque todo tacto rectal que tengas con una consistencia dura o pétrea, lo primero debe sospecharse en cáncer prostático, no un granuloma prostático. Y la eosinofílica, por ejemplo, es un cuadro agudo. Es parecido a la hepatitis bacteriana aguda, es un cuadro muy serio, cursa con dolor, malestar, fiebre, hasta puede haber retención urinaria. Lo que no hace diferenciar la hepatitis bacteriana aguda con hepatitis granulomatosa eosinofílica es el examen de hemograma y leucocitos. En acá van a ver una eosinofilia, mientras que el otro se ve abastonados y se ven neutrófilos aumentados porque es una infección. La incidencia, como le comenté, se presenta más o menos en el 1% de toda la prostatitis. O sea, lo bueno es que no es frecuente, pero debe tener en cuenta que puedes estar tratando a estos pacientes cuando tienes una eosinofílica en una prostatitis bacteriana aguda, entre comillas. Cuando uno opera próstata abierta por hiperplasia prostática benigna, puede encontrar un 0.4% de las muestras. En biopsia prostática a veces se encuentra un 0.29% y en la post-RT un 0.37%. Entonces, como le comenté acá, se puede dividir la prostatitis en específicas o inespecíficas. Las específicas son aquellas, por ejemplo, por tuberculosis, por combatido tuberculosis, por Lewis o por hongos. Eso es lo menos frecuente. Y las no específicas son todas las resto, que se puede dividir en tipo granulomatosa no específica,
La fisiopatología dice que como cuerpo extraño. El reflujo entra a los canalículos, entra al tejido prostático, entra al estómago prostático, produce inflamación que a la larga produce fibrosis y granuloma. Mientras la prostatitis granulosa tipo eosinofílica es una reacción alérgica, que puede estar asociada también alérgica a todo el cuerpo. Entonces, de todo de tipo prostatitis granulomatosas es la tuberculosis prostática. Esto ya es producido por un Mycobacterium tuberculoso que puede producir fístulas prostáticos rectal, prostático perianal, son fístulas urinarias y también puede estar asociada a infertilidad. Normalmente la prostatitis no está tan asociada a la infertilidad masculina, pero en el tipo de granulomatosa sí, porque produce una gran destrucción prostática. Ahora, ¿cómo yo debo sospechar que estoy en una prostatitis por tuberculosis? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen síntomas urinarios bajo control perineal y tienen tuberculosis. Cierto, no es lo más frecuente que se asocie tuberculosis. Dice que pacientes con tuberculosis genitourinaria solo han tenido más o menos el 8% de tuberculosis primaria. Esa es una relación, pero debes sospecharlo. También aquellos, por ejemplo, que están con infertilidad, con cultivos negativos. Lo más importante es que tengan fístula perianal. La próstata con fístula casi debe ser prostática. Al tracto rectal también es algo muy importante. Puedes ver dos formas. Cuando está tipo granulomatosa, tipo duro, te haces pensar en cáncer prostático, por lo cual haces una biopsia prostática. O cuando tienes un paciente con HIV, por ejemplo, que viene con fiebre, malestar, dolor perineal, con antecedentes de tuberculosis sistémica, por ejemplo, y estamos pensando en una fístula, un acceso prostático o un calcio prostático. Entonces, ahí el tracto rectal es doloroso, fluctuante. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, encontrando el BK. ¿Y cómo tomamos el BK? Si es fístula, se manda frotis directo del BK con cultivo de Lowenstein, más o menos, que nos dan una sensibilidad del 52%. El PCR del Mycobacterium puede encontrarse en un 95% y un especial 98%. La ecografía, tomografía, solo pedimos para descartar una tuberculosis genitourinaria asociada a la tuberculosis prostática. La biopsia, como les digo, es con diagnóstico diferencial cuando tenemos un tracto rectal indurado a la próstata. A veces, como digo, en el tacto o la patología, a veces encontramos estos casos, pero muy raro, no es lo más frecuente. A veces la prostatitis prostática se está dando, antiguamente se daba llegaba a la próstata el Mycobacterium tuberculoso por vía hematógena. O sea, por vía hematógena llegaba de otro foco pulmonar primario, llegaba a la próstata y se implantaba y producía el cuadro de prostatitis bacteriana, prostatitis tuberculosa. Ahora, en unos casos también se ha visto que en aquellos pacientes que hacen instilación por cáncer de vejiga no invasivo de alto riesgo, si hace instilación con bacilo Kamen-Guerin, pueden producir prostatitis tuberculosa. Entonces, eso también está cambiando un poquito. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta es el acceso prostático. El acceso prostático, como le comenté, cuando hablaba de prostatitis bacteriana aguda, siempre se da a una mala evolución del tratamiento de la prostatitis bacteriana aguda. O es que le dices un antibiótico que el germen era resistente, o le dices un tratamiento no oportuno, que el paciente, o le dices un tratamiento que de repente era un cuadro muy, muy severo, le dices por vía oral, a un cuadro muy, muy, muy severo en ese momento. Entonces, este paciente siguió con sus síntomas de tracto urinario bajo, con su malestar, con signos de sepsis, que fue empeorando. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, la incidencia fluctúa entre 0.5 al 25%, y su mortalidad va de 3 a 16%. Antes de la era del antibiótico, la causa más frecuente de la prostatitis, del acceso prostático, disculpen, era producido por la Neisseria gonorrea. Entonces, antes, el germen mayormente se encontraba en la región periuretral o la zona de transición. Ahora, mayormente, el acceso prostático se da por una instrumentación, a través de repente por una biopsia prostática que va a producir una contaminación, etc. Algo muy importante también es saber que al inicio los accesos prostáticos son microaccesos que comienzan a fusionarse y producir un gran acceso. Siempre los accesos prostáticos tienen un factor de la persona de fondo. Son inmunocomprometidos, son cirróticos, tienen insuficiencia renal, etc. Y tiene un factor que desencadenó.
como por ejemplo, ponerle sonda, hacer una biopsia, hacer una citoscopía, un traumatismo, una prostatitis, etc. Entonces, ¿cómo se clasificó el acceso prostático? El doctor Lucio de Alti te clasifica según la ecografía en accesos de tipo 1 menos de 1 centímetro. El 2, el 3, el 4, el 5 ya son también son accesos más de 10 milímetros, si hay 1 o 2, pero lo importante es 1. ¿Por qué? Porque para el tratamiento, si tienes un paciente que tiene menos de un centímetro y un solo acceso, el tratamiento puede ser solo por medicamentos, solo con antibióticos por vía endovenosa de amplio espectro. En el caso del tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, no solo es antibiótico, también es drenaje, ya sea por vía ecográfica o por cirugía. Cuando le comenté, la ecografía en estos casos lo que se sugiere es la ecografía transrectal de próstata, no la de abdomen superior o de abdomen inferior, sino transrectal. Se hace el diagnóstico y el posible drenaje, dependiendo de dónde se encuentra. Si está en la zona periuretral, zona de transición, lo que se recomendaría mejor es la RTU, presión transuretral de próstata. Si está en la zona periférica, ahí puedes entrar a hacerle un drenaje por vía ecográfica a través de la ecografía transrectal de próstata. Ok. Las imágenes, por ejemplo, acá sí ayuda la ecografía. Acá en la ecografía se va a ver una imagen heterogénea, de densidad hipodensa a nivel tejido prostático en un paciente séptico. La tomografía, esa es una tomografía, también si hay una imagen hipodensa o hipodensidad en la nivel de la próstata y en la resonancia magnética va a ver los cambios. Entonces, el tratamiento, como le voy a explicar, es como una hepatitis materna aguda, sin antibióticos endovenosos. Acá no es por vía oral, es por vía endovenoso. Si no tenemos un urocultivo que me diga el germen y el antibiograma, a veces arrancamos con imipenem, o sea, los carmapenem, o mezclamos aminoglucósidos con cephalina tercera generación, aminoglucósidos con quinolonas. Damos soporte al paciente, hidratación, analgésicos, antipiréticos, y vemos la evolución. Y como le digo, muchos de estos pacientes tienen que ir al drenaje, ya sea por vía RTU, resección transmural de próstata, o por vía ecográfica a través de la punción. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me han escuchado? Buenas. Sí se le escuchó, doctor. ¿Alguna pregunta, duda?